Todos los pueblos de la historia han creído en algún Dios y para ellos siempre este Dios ha sido una fuente de misericordia y de amor. Para los cristianos que consideran a Jesús no solamente el Hijo de Dios, sino la divinidad misma, este trajo un mensaje de paz y de amor y nos dijo: amaos los unos a los otros. Pero también los musulmanes tienen un mensaje de paz y consideran que Alá, Dios, es el benéfico, el misericordioso. A pesar de lo que se diga, sin embargo, a lo largo de la historia, distintos pueblos han utilizado la figura de Dios para matarse unos a otros en nombre de Dios. Las religiones no son necesariamente violentas. Sí tenemos varios ejemplos de religiones que en algún momento en su historia han manifestado periodos muy violentos. Las cruzadas con el cristianismo, el fundamentalismo islámico que estamos viendo ahorita en Medio Oriente y en otras partes del mundo. Pero hay otros, como el budismo, por ejemplo, que son religiones que practican pacifismo. Hinduismo también, que como religión practican pacifismo. Es la interpretación de la religión en la mayoría de los casos que hace que una religión se vuelva a ser violenta. Lo que pasó con el cristianismo es que se evolucionó y ya no está en este estatus que busca expansionarse en una manera violenta. Los textos literarios más antiguos que conocemos, como la Ilíada y la Odisea, muestran ya una relación estrecha entre los dioses y la guerra. Las historias que cuentan hacen de los dioses partícipes en guerras y batallas. Las deidades del Olimpo se ponían de un lado o del otro en las contiendas y asusaban a los mortales a combatir. También el Antiguo Testamento de la Biblia nos ofrece pasajes en los que Dios participa directamente en acciones de guerra. De hecho, Dios, o Yahvé, específicamente otorga permiso a los judíos, su pueblo elegido, para extraer tributos de otros pueblos o para atacar y sojuzgarlos. El Deuteronomio, el último de los libros cuya autoría se atribuye a Moisés, es muy explícito en su capítulo 20, versículos 10 al 14. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero le ofrecerás la paz. Si ella la acepta y te abre sus puertas, toda la población te pagará tributo y te servirá. Pero si rehúsa el ofrecimiento de paz y te opone resistencia, deberás sitiarla. Cuando el Señor, tu Dios, la ponga en tus manos, tú pasarás al filo de la espada a todos sus varones. En cuanto a las mujeres, los niños, el ganado y cualquier otra cosa que haya en la ciudad, podrás retenerlos como botín y disfrutar de los despojos de los enemigos que el Señor tu Dios te entrega. El Corán, el libro sagrado de los musulmanes, escrito muchos siglos después, tiene pasajes que hablan de paz y de hacer el bien a los demás, pero cuenta también con pasajes que hablan de la guerra y preconizan el uso de la violencia. El islamismo como religión todavía no ha encontrado su camino pacífico. Hay casos notables donde la violencia sigue siendo una opción para expandir la influencia de una particular religión. La interpretación del Estado Islámico del Corán y de su versión de islamismo es que todo el mundo tiene que ser islámico. Y si no, la gente no quiere cambiar al islamismo, que las matan. Esto ocurre, por ejemplo, en el capítulo 9, en el Sura 5 del Sagrado Corán, que dice lo siguiente: así que cuando hayan pasado los meses sagrados, matad a los idólatras, donde quiera que los encontréis, y llevadlos cautivos, y asediadlos, y acechadlos en cada recoveco. Pero si se arrepienten y mantienen la oración, y pagan la caridad, dejadles el camino libre. Ciertamente Alá es indulgente, misericordioso. Un gran cambio encontramos en las palabras de Jesús de Nazaret, un profeta judío que los cristianos han tomado
como el Hijo de Dios, pero también como Dios mismo. Las palabras de Jesús de Nazaret quedaron marcadas en el Evangelio de Juan, cuando señalaba: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, que así como yo os he amado, os améis los unos a los otros. En nuestra religión cristiana hay dos documentos principales. Uno es el Testamento Nuevo, el otro es el Testamento Antiguo. Y el Testamento Antiguo, sí hay algunas partes que parecen un poco raras en términos de lo que promueven, ¿no? Una agresividad en el texto que a veces sorprende a mucha gente. Y es porque la principal razón del Testamento Antiguo fue de establecer las reglas de conducta por parte de las personas de un Dios que es un Dios agresivo, molesto, enojado, etc. Y entonces en el Testamento Nuevo, Dios y Cristo están presentados como en una manera diferente, en una manera donde el amor es más común entre las personas que la violencia. El mensaje de Jesús debió haber servido para crear una religión de paz y de amor, y así lo fue quizás con las primeras generaciones de cristianos que afrontaron con valor y con fe las persecuciones y violencia que sufrieron en los primeros años. Con el paso del tiempo, sin embargo, la iglesia fue cambiando. Ya no era tan pobre ni tan humilde como en un principio. Se convirtió en una institución poderosa y se convenció también de que era su obligación lograr conversos en el mundo, aun cuando estos no estuvieran tan convencidos de adoptar la fe. Entre el año 1095 y el 1291, distintos papas impulsaron una serie de cruzadas o expediciones militares que buscaban conquistar los lugares santos que se encontraban bajo dominio musulmán. Los cruzados trataron de cumplir con esta tarea que consideraban sagrada, matando sin consideración no solo a musulmanes, sino también a los muchos cristianos orientales que vivían en el cercano oriente, ya que se vestían de la misma manera que los musulmanes, lo cual, a juicio de los cruzados, era prueba de su idolatría. Los cristianos también conquistaron tierras africanas y americanas en que sometieron a pueblos distintos y los convirtieron al cristianismo, a veces más con la fuerza de la espada que con el amor de la cruz. En siglos subsecuentes, la Inquisición y otras instituciones de las distintas iglesias cristianas quemaron a quienes consideraban brujas o herejes, a veces sin tener ninguna prueba de la acusación. De la misma manera, aplicaron de manera constante la tortura como una forma de interrogatorio, con la creencia de que el Dios del amor exigía estos tratos para el fortalecimiento de su iglesia. El cristianismo actualmente no perdona lo que pasó durante las cruzadas, durante la Inquisición, durante la quema de brujas en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Lo que hace el cristianismo moderno es reconocer que estos actos fueron actos no consistentes con la tradición más pacífica del cristianismo, que pone más énfasis sobre el amor entre los pueblos en vez de cosas como quemar brujas y invadir otros países y usar la religión como justificación. De hecho, las cruzadas, si tomamos el ejemplo de las cruzadas, aunque en este caso usaron la religión como justificación, pero realmente había razones geopolíticas atrás de todo esto. Los países europeos querían expansionarse y veían el Medio Oriente y las rutas al Pacífico como un buen fuente de incrementar su poder a nivel mundial. Con el paso del tiempo, las sociedades cristianas se han vuelto abiertas y tolerantes. En las grandes ciudades de Norteamérica y de Europa en la actualidad, por ejemplo, las iglesias pueden convivir con mezquitas y con sinagogas y la gente convive de cualquier manera, poco importa la creencia que tenga. Uno puede ser incluso escéptico o ateo,
posiciones que en el pasado lo hubieran a uno llevado a la hoguera o algún otro tipo de condena de muerte, y nadie se preocupa por eso. La enorme mayoría de los musulmanes son también pacíficos. Recuerdan con orgullo los tiempos del Califato de Córdoba, entre el 929 y el 1031, en que en el sur de España se vivió un reino de apertura y tolerancia, en el cual convivieron judíos, cristianos y musulmanes, y en el que pudieron florecer filósofos como el musulmán Averroes y el judío Maimónides. En muchas sociedades musulmanas se mantienen restricciones a las libertades individuales, como en Arabia Saudita, donde se prohíbe a la mujer conducir automóviles, o en muchos otros países en que no se les deja ir por las calles con el rostro descubierto. Sin embargo, estas limitaciones culturales no se traducen en acciones de violencia más que en el caso de unos cuantos musulmanes y unos cuantos fundamentalistas. Los terroristas fundamentalistas que han afectado al mundo en los últimos años no son necesariamente ejemplos típicos del Islam. Muchos creyentes, de hecho, consideran que la suya es la religión de la paz y citan los fragmentos del Corán en que se dice, por ejemplo, no hay obligación en la religión. Para ellos la yihad, la guerra sagrada, no es una guerra contra los demás, sino una guerra en defensa de la fe. El Islam en algún momento sí es factible que puede volver de ser una religión pacífica. Lo que se necesita por parte de los imanes, lo que se necesita por parte de la población islámica, es que no toman el Corán literalmente. Porque si tomamos el Corán literalmente, sí llama por una guerra, por un yihad, para expandir el califato a todo el planeta. Pero la mayoría, yo diría, de personas de fe de Islam no toman esto literalmente. Tienen que ayudar a la población islámica a entender este camino pacífico. Esto es lo que pasó exactamente con el cristianismo. La verdad es que siempre ha habido grupos violentos dentro de las religiones que consideran que Dios debe ser un ser de violencia. En este sentido, me parece, toman el nombre de Dios en vano. Quien quiera que trate de conocer, que trate de entender la naturaleza de Dios, deberá concluir que ésta debe ser por necesidad de amor y de compasión. Dios no puede preconizar la violencia. Dios tiene que ser necesariamente un ser de amor. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.